¿Qué tal amigos? Esto es Impacto Venezuela. Hoy es jueves 14 de mayo del año 2020. Les saluda a esta hora Carla Salcedo Flores. Empezamos invitándoles a que a continuación puedan ver nuestra mesa de análisis. El día de hoy hablamos con Carlos Luis González. Él es expresidente de Fedecámaras en el estado Carabobo a propósito de la paralización del aparato productivo en Venezuela. No precisamente por culpa del COVID-19, no tiene nada que ver con el coronavirus. Mucho antes, Venezuela estaba paralizada y tiene un solo responsable. Vean esto. ¿Qué tal amigos de Impacto Venezuela? El día de hoy en la mesa de análisis vamos a conversar de inmediato con Carlos Luis González. Él es expresidente de Fedecámaras en el estado Carabobo a propósito de este nivel de afectación que está teniendo toda Venezuela por la falta de combustible. Las empresas están prácticamente paralizadas, no solamente en tiempos de pandemia, sino mucho antes. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, ingeniero? Hola, buenas tardes, Carla. Bueno, estoy a tu disposición para cualquier duda que quieras aclarar, cómo estamos pasando estos momentos tan duros y amargos aquí en Carabobo. Sí, es así. Además hemos visto cómo el estado Carabobo ha sido golpeado con el tema, como toda Venezuela, pero además de manera especial con el combustible y con la situación de los servicios básicos. Empecemos por el combustible, ingeniero. ¿Qué decirle a los venezolanos en el mundo, a los extranjeros, que Venezuela, siendo un país petrolero en este momento, atraviesa esta crisis inigualable en la historia? Mira, de verdad es muy lamentable y triste que nosotros los venezolanos tengamos que estar comprando combustible en otras latitudes, porque el sistema de gobierno impuesto en Venezuela de hace más de 20 años acabó la principal fuente de recursos del país, que era la industria petrolera. Aquí tú vienes y le pides, porque eso sí lo puede hacer el Ejecutivo cada vez que le provoca, le pide un esfuerzo al sector privado que mantenga la operación de sus empresas. Caramba, tenemos más de 20 años manteniendo las operaciones de nuestras empresas y por otro lado vienen a atacarnos, a tomar las empresas de nosotros con supervisiones y a controlar los precios de los productos y bienes y servicios que nosotros ofrecemos. Y entonces tú me dices, caramba, Carlos Luis, pero ¿cómo mantenemos una cadena productiva cuando lo más básico que tiene un empresario, que es la movilización de su mercancía, de los bienes y servicios, está dependiendo de un insumo que no conseguimos en el país? Uno pudiese atajar y me dice, caramba, ingeniero, pero es que el gasoil es el único que se está consiguiendo hoy en día en las estaciones de servicio. Sí, es verdad, pero tus empleados, tus trabajadores, tú mismo que te vas a movilizar a tu puesto de trabajo, usas gasolina. Entonces caemos en esa rosca donde o cae en una matraca que tienen la gente de la Guardia Nacional y el Ejército, que es inhumana. Aquí se paga la gasolina más costosa del mundo, más de $3 el litro, cuando en el mundo el exceso de producción de combustible hizo que los valores del combustible descendiesen a 1/3 de su valor. Aquí estamos pagando por encima unas cantidades alarmantes. Pero no es eso, porque tú dirás, ustedes los empresarios tienen que tener capacidad. Sí, ponle que tengamos capacidad, pero mis empleados también tienen la capacidad para pagar esos valores. Pero mis empleados también tienen el tiempo para estar desde las 4 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde a ver si te surten combustible, dependiendo de la discrecionalidad que tenga un efectivo de la Guardia Nacional o del Ejército para venderte el combustible. Mira, estos son los factores que están afectando la producción de Carabobo. Les recuerdo, Valencia era la ciudad industrial de Venezuela. Nosotros representábamos el 30% del parque industrial de Venezuela. Nosotros tenemos aquí toda la fabricación, tenemos 6 ensambladoras de vehículos, desde autobuses, camiones hasta vehículos particulares y motos. Eso desapareció. Hoy en día lo que queda es 1,5 ensambladoras operativas aquí y unas comercializadoras de vehículos de otras latitudes. ¿Cuántos puestos de trabajo se han perdido por eso? Claro. Cónchale, mira, uno por más que le pega un grito al gobierno y le dice, ayúdame para sobrevivir, y lo que seguimos viendo son medidas punitivas, ¿verdad? Que aquí se le pidió las exoneraciones para fiscales por este periodo de cuarentena y fue algo que fueron incapaces de aprobarnos. Lo que hacen es renovarnos más bien la cuarentena y mantener las operaciones de los que no son llamados prioritarios. No podemos estar operativos. Ingeniero,
Ingeniero, podemos hablar de una Venezuela paralizada, no solamente el sector empresarial quejándose, como usted bien lo ha señalado, denunciando estas irregularidades, no solamente administrativas, sino en la capacidad de funcionamiento, de tener 6 ensambladoras, ahora solamente hay una en el caso de los vehículos y las motos. ¿Es un país paralizado Venezuela antes del coronavirus? Totalmente, este coronavirus para mí le salió a ellos de perla, fue una excusa perfecta que tuvieron ellos, porque la problemática de gasolina, de combustible, vamos a hablar en general, no tenían cómo solucionarla. ¿Cómo la solucionaron? Metiéndonos en cuarentena, guardándonos en las casas. Yo te digo, yo tengo los vehículos en particulares míos paralizados desde hace ya más de un mes. Yo ando en bicicleta rodando por Valencia porque también tengo a mi señora madre y la voy a visitar para darle algo de compañía y apoyarla, porque es una persona de avanzada edad. Y ando en bicicleta porque tú me dices a mí que es justo que los venezolanos tengamos que pagar esos cantidades y no te permiten llenar el tanque, te dan apenas 20 litros y tienes que pagar de 30 a 40 dólares por 20 litros. O sea que tú tienes que hacer la cola 3 veces a la semana. Eso no tiene sentido. Aparte que, entonces, municipalmente han cerrado la circulación de un municipio a otro en Valencia. Normalmente las empresas y las industrias están en los municipios foráneos y tú vas ahí a trasladarte a buscar tu mercancía para llevar a los centros de distribución. Si eres de los que tiene la suerte de ser del sector primario necesario para la población. Pero entonces no puedes salir del municipio donde estás resguardado o tienes que volver a caer en una matraca de otro funcionario discrecional para poder pasar la mercancía. Claro, ahora usted habla, ingeniero, de esta matraca, que pues en términos coloquiales en Venezuela lo conocemos muy bien, pero aquí en Colombia quizás hay gente que no nos entiende. La matraca es nada más y nada menos que este camino irregular que usa funcionarios del Estado, la Guardia Nacional, del Ejército, que están desplegados en cada una de las estaciones de combustible y cobran de manera ilegal por debajo de cuerda una cierta cantidad de dinero. No siempre es la misma, pero sí es una cifra muy alta, tomando en cuenta que el sueldo mínimo del venezolano está cerca de los 3 o 4 dólares. Entonces, este camino irregular, ingeniero, ¿cómo frenarlo? ¿Cómo ponerle un freno a que Nicolás Maduro despliegue a su Guardia Nacional para que haga este trabajo de rebusque, de que cobre un poquito y también entonces habrá una partida para el general en la cadena de mando de los militares, ¿cierto? Mira, de verdad que es bien complicado porque después que tú comes algo dulce, vas a querer comer algo amargo. Esas personas, no hablemos de la cadena de mando, no podemos, pero sí tiene que haber algo, una componenda de un general para abajo. Yo saqué unos números muy rapiditos. Una galdola de combustible trae 38.000 litros de combustible. Yo no te voy a decir que los 38.000 litros de combustible los vendan a 3 dólares. Vamos a decir que el 50% de ese combustible es vendido a 2 dólares. Estamos hablando de 19.000 litros a 2 dólares. Eso lo venden en un día. ¿A dónde va a parar ese dinero? ¿Quién domina ese dinero? Eso es injusto e inhumano, insisto, porque te descarté el 50%, porque hay unas colas que son de ambulancias, unas colas que son de los que prestan servicios sanitarios, hospitales, médicos, enfermeros. Pero eso también tiene que parar, porque en mi familia hay médicos que tienen más de 20 y tantos días anotados en una famosa lista con un salvoconducto para ir a poner combustible y no han podido poner combustible. Han tenido que dejar de ir al hospital a prestar su servicio. Sí, de hecho hay enfermeras que han preferido caminar y hemos tenido esos testimonios que caminan, por ejemplo, de Petare, toda la avenida Francisco de Miranda, porque no han podido surtir de combustible. Pero entonces no hay salvoconducto que valga, solamente vale pues el conocer de una manera algún funcionario de estos de la Guardia Nacional, y eso es una de las cosas que tenemos días denunciando, porque pues obviamente resulta muy grave y alarmante que un país petrolero como Venezuela, productor de petróleo además, tenga la gasolina más cara del planeta en estos momentos de crisis y de pandemia mundial. Pero, ingeniero, ojalá los problemas fueran nada más esos. Una de las cosas que más afecta a Venezuela en este momento tiene que ver con los servicios eléctricos. Hay poblaciones que ya llevan 5 días sin luz, pero lo que es más grave aún es que antes esto no llegaba a Caracas.
Ahora en Caracas pasan 2 días sin el servicio eléctrico, un país que pues obviamente no tiene las neveras funcionando, que los ascensores se paralizan, que las personas mayores no pueden subir por escaleras. Es complicada la historia en este tema del servicio eléctrico. Mira, es un modelo, es un sistema de gobierno que su fin fue acabar todo el aparato productivo venezolano. ¿Por qué? Yo lo he explicado de una manera muy sencilla. Ellos pusieron a los venezolanos lo que se llama modo sobrevivencia. El modo sobrevivencia, tú nada más estás pendiente si llegó la luz para poder recuperar tu alimentación, lo que tenías metido en una cava, volverlo a pasar a los freezer o como que sea, o planchar o lavar. Si te llegó la luz coincidiendo con que tengas agua, ¿verdad? Entonces, es el modo sobrevivencia que a ti te mantiene la mente ocupada para que nada más pienses en sobrevivir, porque ese es el modelo que nos están imponiendo. Cuando tú tienes que estar dedicado nada más a sobrevivir, no eres productivo, no puedes llevar tu empresa a ser exitosa, porque tú te me fuiste a la parte humana, claro, de todos los ciudadanos, pero vamos a regresar al sector empresarial, que es donde yo te debería estar hablando. ¿Cómo mantengo yo mi cadena productiva operativa? Cuando no hay luz, no hay agua. Claro. Cuando hay agua, no hay gas para los montacargas, o no hay la gasolina para que tu empleado llegue, o para tú distribuir tus productos, o cuando tu cadena productiva depende de un subproducto que otro empresario fabrica y tampoco te va a llegar a tiempo, porque el señor está haciendo la cola para salir combustible, o se quedó sin gas para que los hornos donde él te está produciendo un bien y servicio que tú usas no tienen el gas. Entonces volvemos a ese aparato productivo que está, insisto, Venezuela tiene la capacidad instalada. Lo que no tenemos es la capacidad de generar los servicios básicos que dependen de un gobierno inepto e ineficaz que no nos lo está dando. Claro, totalmente. Pero además entonces, ingeniero, esa cadena productiva se paralizó por el coronavirus, como bien lo ha señalado varias veces el régimen de Maduro, o ya venía desde hace tiempo paralizada. ¿Cuál es el estatus en este momento de la mayoría de las empresas en Venezuela y de este sector productivo? Fíjate que voy a dar un resumen de lo que fue el socialismo en el siglo XXI en Venezuela. En Venezuela, a finales de los años 90, hablamos de los 98, cuando llegó el socialismo, el siglo XXI a Venezuela, existían más de 18.000 grandes empresas e industrias. Estamos hablando de las grandes, de la producción macro. Sí. Para el final del año 2019, quedaban menos de 3.000 grandes empresas e industrias. O sea, se perdieron entre 15 y 16.000 grandes empresas e industrias. Por eso la producción se veía tan mermada, que detonó esa hiperinflación en el 18 que nos está comiendo justamente nuestro poder adquisitivo. Ya ni refugiándote en el dólar, tú tienes poder adquisitivo, porque el dólar también es sobrellevado también por la impresión y el sacado a circular del dinero inorgánico que el gobierno, cada vez que necesita sacar un bono a la negrita de carnaval o para el nazareno de San Juan, lo va a sacar de dinero inorgánico, que dispara la hiperinflación y se lleva consigo por delante el dólar. Entonces, este aparato productivo, que para finales del 2019 era de menos de 3.000 a nivel nacional, mira, el 60% acusó castigo, todo el 19 y parte del 20 antes del coronavirus, claro, que no tenían posibilidad de mantener la operación. Seguimos acabando el aparato productivo, porque también hay dentro de la política de este gobierno todo lo que se llama un gran negocio. Sí. Hoy en día existe en Venezuela algo que se llama la economía pirata, por lo menos la estoy llamando yo así, que es que se hacen vista gorda cuando dejaron la entrada al país de bienes y servicios de importación sin cancelación de aranceles. Eso lo hacen simplemente porque les interesa que haya los anaqueles con productos. Cuando el ciudadano de a pie va y trata de adquirir un bien y servicio, apenas con $4 mensuales, ¿cómo hago yo para comprar bienes y servicios que me van a terminar costando $100, $200? Claro. Porque es el mercado que tú tendrías que haber hecho para tu casa un grupo familiar de 5 personas. Oye, mira, es inviable, un grupo familiar de 5 personas, donde vamos a poner que un niño sea el que lo produce, los otros 2 adolescentes estén produciendo, todos a sueldo mínimo, tendrán $16 mensuales. ¿Cómo vive una familia de 5 personas con $16 mensuales? Que ellos imponen para mantenerte ocupado en otras cosas que no sea ser productivo, ser eficaz, llevar tus bienes y servicios a la población,
cumplir con el objetivo de un empresario no es sino ser productivo y tener utilidad. Nadie produce un bien y servicio a pérdida. Claro. Aquí no están permitiendo tomar en consideración los aumentos que acaba de suceder, lo va a decretar el gobernador del estado, el costo de pasar los viajes en intraurbanos, los duplicaron otra vez, eso va directamente al costo de un transportista, igual que la incidencia del costo del combustible y lo lento de la consecución del combustible. Eso incrementa tu costo porque no tienes la movilidad que tenías antes. Así es. Bueno, ingeniero, le damos las gracias por habernos acompañado. Sabemos que es muy difícil la situación de Venezuela, no solamente con los empresarios, no solamente con, digamos, la clase media, baja o alta, sino que además ya todos están afectados con la crisis. El combustible paraliza, obviamente, a un país porque cómo se movilizan si no pueden encender los vehículos siquiera para llevar comida o para transportar medicinas, ni siquiera los médicos se pueden movilizar. Le damos las gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias. Amigos, conversábamos con Carlos Luis González, él es expresidente de Fedecámaras en el estado Carabobo. Ha mostrado un panorama, una radiografía de lo que significa la crisis actual en Venezuela. Tiene que andar en bicicleta, no puede usar su vehículo porque obviamente no hay combustible. Tampoco las empresas pueden usar sus vehículos, no hay mecanismos de excepción, ni siquiera para los médicos. Nos ha mostrado claramente lo que significa en este momento sobrevivir en una Venezuela, no solamente que está en dictadura, sino que además enfrenta la peor crisis de combustible de la historia. Un país que está cobrando actualmente la gasolina, el litro de gasolina a $3, prácticamente la más cara del planeta. Iniciamos nuestro recorrido informativo. Hay una grave crisis de servicios públicos en toda Venezuela, pero los habitantes del estado Táchira han señalado que sin agua, sin gas y sin luz no pueden sobrevivir a la pandemia del COVID-19. Es un informe de nuestra corresponsal en el estado Táchira, Marine Glot. En Táchira, vecinos de Barrio Obrero, municipio San Cristóbal, protestaron para exigir mejora en los servicios públicos. Sostienen que sin gas, agua y electricidad no podrán sobrevivir a la pandemia del COVID-19. Vecinos de Barrio Obrero olvidaron la cuarentena y levantaron su voz en señal de protesta. No tienen gas y no pueden cocinar con energía porque sufren apagones por 12 horas. La cual cumplimos 13 meses sin gas y no hemos recibido ninguna respuesta del gas, donde hay niños, adultos mayores, gente con discapacidad y nunca nos toman en cuenta. Que se ponga la mano en el corazón porque estamos en una epidemia y nos falta gas, nos falta luz y nos falta agua. Se sienten burlados por las empresas del Estado venezolano. No tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos gas. No tenemos seguridad, sobre todo la parte de la seguridad es demasiado elevado. Nuestro problema en la calle, después de las 3, 4 de la tarde, Barrio Obrero queda completamente sola. Por su parte, la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, exige a Corpoelec responder por daños a usuarios. Lo emplazamos a presentar soluciones efectivas, soluciones adaptadas a la realidad de lo que estamos viviendo los tachirenses en esta crisis insostenible y también a presentar un plan de subsidio, a presentar un plan de indemnización que de cierta manera reivindique a los tachirenses en este esquema de deterioro que ha generado la gestión que usted representa. Reiteró la mandataria regional que la entidad continúa en emergencia por la crisis en los servicios públicos. En Táchira, Marine Glot, somos Impacto Venezuela. Gracias, Mariné, por tu reporte. Nos vamos al estado Carabobo. Y es que varios especialistas y epidemiólogos han coincidido en señalar que las pruebas que llevó Nicolás Maduro, estas pruebas chinas para descartar el COVID-19, no son el 100% confiables. Miren este caso. En el estado Carabobo, a una mujer se le aplicó la prueba rápida del COVID-19 y resultó positiva en ese momento. Pasó el tiempo, le volvieron a hacer la prueba y ahora el resultado dio negativo. Vamos a ver qué nos cuenta de este caso nuestro compañero Ignacio Yaguare. Ignacio, te escuchamos.
Carla, gracias por el contacto. Sí, efectivamente un caso que está dando mucho que hablar, no solo acá en el estado Carabobo, sino en toda Venezuela, y es que luego de las declaraciones de Delcy Rodríguez el día domingo, donde confirmaba el primer caso de COVID-19 acá en el estado Carabobo, una paciente femenina, se esperaba que autoridades regionales también dieran mayores detalles o confirmaran esta información. Sin embargo, eso no ocurrió y no fue hasta la tarde de ayer cuando Rafael Lacaba, a través de su cuenta en Instagram, informara o confirmara la información dada por Rodríguez, pero dejando abierta la posibilidad a que estos resultados estuvieran erróneos, por lo cual él mismo señalaba que habían sido enviadas unas nuevas muestras a Caracas y que estaban a esperas de estos resultados. Pues horas más tarde, ya pasadas las 10 de la noche, hora de Venezuela, Rafael Lacaba nuevamente a través de Instagram informaba que tenía en sus manos los resultados, los cuales eran contrarios a los dichos por Delcy Rodríguez. Nosotros los vamos a dejar con parte de lo que fue esas declaraciones de Rafael Lacaba la noche de ayer. La persona que había dado positiva en PCR hace varias semanas, podemos decir que formalmente hoy está negativa. Esa persona probablemente entre su sistema inmunológico, el tiempo de la cuarentena le permitió recuperarse del virus. Carla, mencionar que quedan muchas dudas respecto a este caso, pues no se ha especificado todavía dónde estuvo la paciente mientras se esperaban estos resultados, o aquellas personas que están vinculadas a su trabajo o al lugar donde viven, si en este momento están aisladas o se les están realizando las pruebas pertinentes para descartar que tengan COVID-19. Nosotros nos mantendremos atentos a todo lo que ocurra acá en el estado Carabobo o de nuevos casos que pudiesen estarse presentando en esta entidad. Con esto retornamos el pase a los estudios. Gracias por tu informe, Ignacio. A esta hora nos vamos al estado Vargas. Y es que precisamente, según anunció el día de ayer, Nicolás Maduro se extendió a la cuarentena y pidió mayor conciencia a los venezolanos a la hora de salir a la calle. Pero en el estado Vargas esto no es posible. La gente está colapsando, están desesperados por conseguir agua. Hay una población, una zona en este estado que se llama Playa Verde, que llevan 7 meses sin agua. Vean esto. Gracias, Carla, por el contacto. En el estado Vargas se han ideado algunas soluciones para acabar con la grave escasez de agua. Una de estas son las plantas desalinizadoras que permiten tratar el agua de mar para poder ser utilizada en los hogares. En el caso de la comunidad de Playa Verde, hay al menos 2 plantas de estas en las que se han hecho una gran inversión, pero a la fecha no están operativas. Esta situación, sumada a una escasez de agua que lleva más de 7 meses, llevó a un grupo de familias a tomar las calles en plena pandemia por el COVID-19 para exigir respuestas a las autoridades. Supimos que al lugar acudió una representación de la prefectura del estado Vargas que se comprometió a prestar apoyo a través de cisterna. Sin embargo, los vecinos indicaron que de no recibir el servicio volverán a tomar las calles. Este es el duro testimonio de una de estas vecinas. Por eso decidimos hacerlo, no lo habíamos hecho antes considerando la pandemia, pero ya visto que no hay manera, no tenemos cómo lavarnos las manos, cómo atender, nada. Entonces por eso estamos aquí en la calle. Aspiramos que se cumplan los acuerdos y que no tengamos necesidad de que volvamos a salir. Si para mañana no se comienza con estos acuerdos que fueron hechos hoy, pasado mañana estaríamos de nuevo en las calles. Gracias por tu reporte, Ami. Nos vamos al estado Zulia. Allí los habitantes de Maracaibo están pasando 2 horas parados, esperando un bus, porque ha habido prohibición de salida de algunos vehículos y algunos buses, y esto ha retrasado el proceso para que la población pueda utilizar transporte público. Más calamidades a la población del estado Zulia. Es un reporte de nuestro compañero Edwin Prieto. Amigos de Impacto Venezuela, durante la cuarentena preventiva para evitar la propagación del coronavirus en Maracaibo, en el estado Zulia, el transporte público se ha tornado un poco pesado. Esto ante las pocas unidades
que han venido quedando en la ciudad de Maracaibo, y esto para evitar también la movilidad de personas durante esta cuarentena. El transporte público de vez en cuando se tarda un poco, no es la situación que yo salga muy seguido, lo hago una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, pero sí me es factible, porque hay otros métodos de transporte que están cobrando entre 50 y 60 mil bolívares. ¿Qué tiempo te tarda más o menos esperando el transporte público? De 20 a 30 minutos, pero es más factible esperar el bus que esperar un carrito que me vaya a cobrar 60 mil bolívares. Claro. ¿Cómo has visto las medidas de seguridad dentro de las unidades de transporte público en cuanto a la cuarentena y el coronavirus? Bien, ¿La gente lleva su tapabocas? muy bien, sí. Todo ha sido respectivo al reglamento. Durante la cuarentena, para evitar la propagación del COVID-19 en la ciudad de Maracaibo, el transporte oficial ha disminuido considerablemente. Por eso muchos vehículos llamados perreras o chirrincheras son los que están trabajando, y estos quieren cobrar entre 70 y 100 mil bolívares fuertes en una ruta muy corta. Desde el estado Zulia, Edwin Prieto, Somos Impacto, Venezuela. Gracias, Edwin, por tu reporte. A esta hora queremos comentarles que funcionarios de la Policía Científica venezolana están investigando las causas de la muerte del cantante, también empresario y manager de artista Jesús Caguán, a propósito de este suceso que enlutara a Venezuela hace 2 días. Es un informe de nuestro compañero Joan Camargo. Sí, Carla, gracias por el contacto. Como bien lo dices, en estos momentos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se encuentran haciendo las averiguaciones para tratar de esclarecer la causa exacta que provocó la muerte del empresario y cantante Jesús Alberto Caguán. De lo que se tiene certeza hasta el momento es que se trató de un suicidio cometido la tarde de este lunes en el edificio Fields de Plaza Venezuela, donde se encontraba la oficina de esta persona. En estos momentos la policía trata de averiguar con certeza qué fue lo que ocurrió, como una persona que fue catalogada por sus compañeros como alguien afable, como alguien alegre, pudo cometer tal hecho, aún cuando también aseguran varias fuentes estaba a punto de ser padre. Unas fuentes cercanas a la investigación aseguran que en estos momentos él estaba realizando labores aduaneras y al parecer tuvo problemas en algunos negocios, lo que ocasionaron que sufriera una especie de depresión que trajera consigo este final fatal. Nosotros seguiremos al tanto de esta información para llevarles a ustedes todos los detalles del caso Caguán. Quien les reportó desde la ciudad de Caracas, Joan Camargo, Somos Impacto, Venezuela. Jorge Rodríguez, vicepresidente del área de comunicaciones de Nicolás Maduro, ha dicho que ya emitieron una orden de captura contra Jordan Goudreau, este norteamericano implicado en algunos asuntos relacionados con la presunta salida de Nicolás Maduro y la operación Gedeón, también contra Sergio Vergara y JJ Rendón. Estos 2 últimos del equipo del gabinete del presidente interino Juan Guaidó. Es un informe de nuestra compañera Mildred Manrique. Sí, Carla, muchísimas gracias por este contacto que establecemos desde la ciudad de Caracas, y es que el vicepresidente sectorial de comunicaciones de Nicolás Maduro informó este miércoles que ya se emitieron las órdenes de captura contra el americano Jordan Goudreau y también contra los venezolanos Juan José Rendón y Sergio Vergara. Estos 2 últimos formaban parte hasta hace unos días del gabinete del presidente interino Juan Guaidó. También Rodríguez aseguraba que según sus investigaciones ya detectaron la cadena de mando de la operación Gedeón. Escuchemos. Los 5 poderes públicos de Venezuela, el legislativo, el ejecutivo, el poder moral, el poder judicial, el poder electoral, son sustituidos en este contrato, en el anexo N, por una cadena de mando. No va a haber más nunca poder legislativo, no va a haber poder ejecutivo, sino que va a haber una cadena de mando. Y en esa cadena de mando, sí. Aquí dice, la cadena de mando para esta operación es la siguiente: comandante en jefe, presidente Juan Guaidó; supervisor general, Sergio Vergara; estratega jefe, Juan José Rondón; y comandante en escena por determinar. En cuanto a Juan Guaidó, aseguró que todavía continúan sumándole delitos a los que ha sido imputado. Sin embargo, nunca mencionó o respondió
que hubiese una orden de captura contra el líder opositor. Hasta el momento se han registrado 48 detenciones de personas presuntamente vinculadas a la incursión a Venezuela. Sin embargo, pues vale acotar que todas estas personas estarían detenidas en las sedes de contrainteligencia militar y también en el SEBIN. Desde Caracas, Mildred Manríquez, somos Impacto Venezuela. @ImpactoVE es nuestro punto de contacto en redes sociales y en Facebook nos consigue como Impacto Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, el contacto lo establecemos desde el estado de Anzoátegui para informarles que en 70% habría disminuido el arrime de reses a el matadero municipal de El Tigre, una de las principales zonas industriales y productoras del estado de Anzoátegui en el oriente de Venezuela, y esto podría generar escasez de carne de res en esta zona. Sí, específicamente la matanza en el matadero del Tigre ha disminuido entre un 65 y 70% a raíz de que los que arriman ganado, ¿verdad? No consiguen el combustible o el gasoil necesario para hacer el transporte de los animales desde la finca hasta el matadero para ser beneficiados para el consumo público. Bueno, recordemos que hace 2 semanas se registraron protestas en varias zonas del oriente de Venezuela por esta situación, la falta de combustible que no permite que los productores realicen lo que es su trabajo, y también se registraron protestas en algunos pueblos de pescadores que no podían salir a realizar sus jornadas por falta de combustible. Es la información que tenemos para Impacto Venezuela desde el oriente del país. Jesús Albina. Hemos llegado al final de esta transmisión. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle clic a la campanita para que puedas recibir todas nuestras notificaciones. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Yo soy Carla Salcedo Flores. Gracias por habernos acompañado.